fenómenos peores o que empeoran y complican más. La idea es que uno pudiera plantear círculos virtuosos, donde se puedan planificar o hacer desarrollos territoriales con un criterio a largo plazo, donde una intervención mejore la condición respecto al futuro. Me parece que esto es a donde ustedes apuntan. Exactamente, y lo ambiental está muy ligado a un círculo virtuoso. Siendo al caso de la basura, es decir, tenemos una ordenanza local, basura cero, una ley provincial de basura cero, en la que se establece recuperar lo que tiramos, recuperarlo y que vuelva a insertarse en el mercado. Es decir, hay materiales que hoy estamos enterrando, desechando, que se paga por tirar, materiales que se pueden volver a utilizar en el ciclo de producción y a su vez no tener que extraerlos. Entonces ahí estamos hablando de un verdadero círculo virtuoso. Materiales que se desechan, se recuperan, se reinsertan y vuelve el círculo a girar, ¿no? Claro, posiblemente el cortoplacismo, pensar en 4 años, pensar en 8 años, pensar en periodos electorales, periodos de gobierno, lleva a que entonces, obviamente, la comunidad esté gestionada por una especie de miopía ambiental que se paga muy caro, porque esto cada vecino lo paga con su propia salud, no solamente con sus impuestos y con sus gastos y con el deterioro ambiental, sino con la salud de su familia, de sus hijos, de sus nietos, en el mediano plazo, más allá de ese gobierno. Por supuesto, cualquier política ambiental, el plazo mínimo que hay que pensar es entre 15 y 20 años, justamente por estos cambios de ciclo que vamos teniendo. Lo que se da en muchos casos, yo hablo de espasmos de campaña, es decir, es un ratito, lo sostenemos un tiempito, un periodo electoral, algún motivo en especial, y si no lo sostenemos, es decir, tenemos que tomar en cuenta que los problemas ambientales son como enfermedades crónicas. Es decir, se van a resolver en tanto y en cuanto se mantengan, pero siempre vamos a tener que mantener esa prevención, esa precaución. Entonces, en eso tenemos que trabajar fuertemente. Planes a largo plazo que sean perdurables a través de distintos gobiernos, sea del color que sea, ¿no? El ambiente es único, le pongas la bandera que le pongas, y es transversal a un montón de áreas, como vos lo mencionaste. Es decir, el tema de salud, está íntimamente el tema de salud. El tema incluso económico. Rosario gastó casi 51 millones de pesos en enterrar sus residuos, es decir, desde donde se junta la basura, que es en Bellavista, de ahí se embarca, se coloca en camiones y se traslada hasta el relleno sanitario de la ciudad de Ricardone. Eso costó 51 millones de pesos. Si se hubiera aplicado la ordenanza de basura cero, es decir, con la reducción que tenía que tener de toneladas, pues eso se paga por toneladas, hubiéramos gastado 24 millones de pesos. Tuvimos un desbalance, es decir, gastamos 26 millones de pesos en enterrar materiales que encima sirven. Entonces esos 26 millones de pesos se podrían haber aplicado en seguridad, en salud, en un montón de lugares. ¿Y eso es por miopía o habrá algún vuelto, algún retorno? Porque es mucho dinero. La basura en todas partes del mundo es uno de los gastos más grandes que tienen todas las ciudades. Yo le escuchaba a Verónica Irizar, la secretaria de Hacienda, que en una de las alocuciones que decía que el 90% de lo que se pagan de tasa general de inmueble va al pliego de basura, simplemente para lo que es residuos. Se le estaría quedando un 10% de lo que pagamos como ciudadanos para el resto de las cosas, alumbrado, barrido, para hacer obras, es decir, estamos hablando de un gasto importante. Todo esto lo podemos solucionar primero con políticas públicas eficientes, es decir, apuntando a la minimización. Hay políticas en las cuales se puede reducir y obviamente como esto se paga por tonelada, cuanto menos toneladas vos generás, menos vas a abonar. Entonces es empezar a nivelar la balanza. Y yo creo que sin polemizar, digamos, si hay vueltos o no hay vueltos, porque hoy, digamos, sería muy difícil de decir, bueno, este se queda con tal parte o no. Pero es importante optimizar los recursos que tenemos, porque si no la variable siempre es el ciudadano. Es decir, aumentamos la tasa general de inmueble, aumentamos el transporte. Hay que empezar a optimizar. Y esa forma de optimizar vuelve mejor calidad de vida también.
desde lo ambiental y desde la convivencia, ¿no? Que se usa tanto el término convivencia. Sí, porque además el aumento de los residuos domiciliarios tiene que ver también con los hábitos de alimentación, por ejemplo, usando productos envasados, y esos productos envasados generalmente tienen colorantes y tienen conservantes y evidencian una modalidad alimentaria que no es la más saludable. No, por supuesto, y aparte tenemos que empezar a educarnos como consumidores. Uno dice no consumas, intentemos consumir menos, pero si uno quiere tomar una gaseosa y tenés el mismo producto en un envase de vidrio que es retornable y uno de plástico, podés tomar el envase de vidrio que no vas a generar ese envase y estás tomando la misma gaseosa. Entonces es aprender a consumir. Las reglas del mercado las da el consumidor. Si un fabricante, por decirlo, de gaseosa, ve que se vende más la de vidrio que la de plástico, va a empezar a trabajar menos el envase de plástico. Con lo cual uno va generando esa tendencia. En tiempos pasados, yo tengo 43 años, y yo me acuerdo cuando era chico, iba para comprar el aceite, te mandaban con la botella marrón y era un envase retornable. Los tiempos modernos o el tema de cada vez, yo digo la generación delivery, cada vez estamos más acostumbrados a desde casa y haciendo el mínimo esfuerzo empezar a tener más cosas, ¿no? La bolsa de los mandados. Hemos perdido en este lapso de tiempo a través de la modernización, y yo soy un ferviente, digamos, a mí me gustan mucho las cosas tecnológicas y demás, pero hemos perdido ese concepto de empezar a ser más sustentable desde casa mismo, sin tener necesidad del use y tírese. Bien, vamos a hacer un pequeño y breve corte para luego continuar conversando con Gonzalo. De adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302 ABCD. Muy bien, continuamos conversando con el invitado de hoy, Gonzalo Gorostarzu, respecto a temas muy importantes que hacen a la calidad de vida, no solo individual, familiar, sino también de una comunidad en la cual estamos insertos. Y vos hacías este comentario, yo creo que debe haber otras opciones, como esto que decías, la botella de vidrio versus los envases de plástico. ¿Qué otros temas o qué otras cuestiones vos podrías comentar así tan gráfico? Bueno, el tema de, yo digo siempre, el núcleo más chico de la sociedad es la familia, ¿no? De ahí arrancamos. Entonces, qué mejor que ese pequeño núcleo después empiece a reflejarse y a replicarse, ¿no? El tema de separación de residuos. Ahí es importante, digamos, dos patas. El núcleo familiar, es decir, que pueda separar los residuos, y también la pata del ejecutivo que brinde las herramientas para que esto se pueda lograr. Si yo desde mi casa separo todos los materiales que se pueden recuperar, y hablamos de plástico, hablamos de cartón, papel, metales, bien, que incluso hay muchísima gente que vive de recuperar estos materiales. Eso es otra de las partes que se invisibiliza. Es decir, el cartonero, que es el recolector, el ciruje y demás, está prestando un servicio ambiental y social, y a su vez está viviendo de lo que nosotros tiramos. Ese es un inicio importante, que empezar en la familia a separar los materiales. Después hay otra franja, la franja orgánica, aquellos que tengan un terreno, un jardín. Yo tengo, por ejemplo, la compostera en el balcón, los materiales, todo lo que sea restos de vegetales y demás, eso se puede mezclar con tierra y genera un compost. El compost es lo que se va descomponiendo, que no genera olor, y eso genera la famosa tierra negra que uno puede volcarla luego a sus plantas y demás. Entonces, uno desde el núcleo familiar, con ese pequeño gesto, ya está evitando sacar una bolsa de basura mayúscula, ¿no? Que eso después va al contenedor y de ahí sigue todo el camino hasta que termina lo de nuestros vecinos en Ricardones. Que, como digo yo, parece que revoleáramos la bolsa al vecino, ¿no? Pasamos el tapial y tiramos la basura al vecino. El tema de consumo responsable, es decir, a la hora de elegir un producto. Planteaba el tema de los envases de plástico, el tema de consumir los productos que vengan con menor packaging, con menor cantidad de envoltorios. Hoy te encontrás que a lo mejor
viene para comprar un paquete de galletitas, viene una caja de cartón, el envase de plástico, y después adentro de la galletita y encima te dan una bolsa descartable. Entonces por un producto generaste 6 o 7 desechos, es decir, cuando a lo mejor tenés 100 gramos de galletitas. Entonces, empezar a consumir inteligentemente empieza a cambiar las reglas del mercado. Uno de los temas que hablábamos dentro de los equipos de trabajo con los que estamos generando propuestas es, por ejemplo, el tema de los descartables en los patios de comida. Uno pide un café y tenés el vasito del café, el sobrecito de azúcar, la cucharita descartable, si te dan alguna galletita tenés el envase de la galletita más una bolsita, una servilleta. Es decir, con un café que tomaste tenés una montaña así de basura. Entonces, empezar a cambiar ese tipo de hábitos. Y eso parte desde la sociedad, es decir, el individuo, pero también con políticas claras, orientarlas a que yo te dé las herramientas y baje esa línea, baje la línea educativa, ¿bien? Hoy los chicos creo que tienen muchísimo más conciencia y son quienes nos educan en la parte ambiental que las personas de franja intermedia, es decir, hablo de las personas entre 30 y 60 años, son el público más difícil por ahí para que entienda esta consigna. La persona arriba de 60, 70 años se crió de esa forma, como yo te lo mencionaba, es decir, la botella, elegía la botella de vidrio porque no había otra opción, la basura incluso la sacaba envuelta en papel de diario, la bolsa de los mandados. Entonces son cosas que muchas veces tenemos que volver al pasado para mirar al futuro. El changuito, es decir, son cosas que hoy se empezaron a ver nuevamente. Se las decora, ¿no? Hoy tenemos los famosos changuitos fashion, ¿no? Que digo, los changuitos decorados. Pero eso es una forma de generar menos residuos. Dan una solución personal y una solución ambiental. Muy bien. Te agradezco muchísimo tus conceptos. Han sido muy claros y seguramente como la visita de Bariña a Bollino, estos temas los vamos a continuar. Sabemos que estás colaborando, están acompañando algunas actividades, como vos decías, para que esto tenga canalización política. ¿Querés hacer alguna referencia a esto? Bueno, desde Los Verdes estamos trabajando, como te había mencionado anteriormente, en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ese mismo trabajo lo estamos volcando aquí para la Ciudad de Rosario y para la provincia de Santa Fe, trabajando con gente de la Fundación Pensar y generando, digamos, políticas ambientales, diseños de campaña ambiental para toda la parte de provincia, para los candidatos, el candidato a gobernador del PRO y a nivel local, Anita Martínez como candidata a intendente. También estamos siendo soporte, digamos, técnico, con la idea de que estos equipos puedan generar ese cambio, y hemos encontrado muchísima apertura. Es decir, eso políticamente a veces no se ve, siempre están los todólogos, los opinólogos y los yo sé todo, sin necesidad de escuchar a especialistas dentro de cada área. Y eso mismo se ve porque interactuamos con otros equipos, otras áreas, salud, agro y demás, en el cual se va formando esa sinergia, ese trabajo transversal y esa apertura, escuchar a cada uno de los técnicos para poder encauzar distintas políticas, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho y seguiremos conversando. Gracias por la invitación. En un futuro cercano. Como siempre, los invitamos a visitar nuestra página Molinos de Viento ABCD Rosario en Facebook, donde todos estos temas los seguimos tratando, compartiendo con ustedes, y nos despedimos hasta la próxima.